Bon dia a tothom, moltes gràcies per estar aquí en aquest segon dia del Congrés de Periodisme del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Un plaer per mi participar en aquest diàleg com a coimpulsora del grup de periodisme ambiental del Col·legi de Periodistes, que es va fundar 2 anys i que donem la benvinguda a tots els col·legiats i col·legiades que estiguin interessades en aquest sector, que s'adhereixin al grup, a les nostres activitats, perquè també necessitem més periodistes i millor periodisme ambiental. Sense més preàmbuls, us volia presentar el nostre primer convidat de la jornada d'avui. Es tracta d'Alfredo Casares. Ell és llicenciat en periodisme, màster i direcció d'administració d'empreses i postgraduat en màrqueting i alta direcció. Ha treballat com a executiu a mitjans i empreses com The Miami Herald, Diari de Navarra i El Corte Inglés. Ha format a més de 300 professionals en noves narratives i és director de l'Institut de Periodisme Constructiu, del que ens parlarà una mica més a la propera sessió, amb la meva companya Míriam Viaplana. I és Acumen Fellow, Lead Fellow de Solutions Journalism Network i formador acreditat en periodisme de solucions. És autor també de l'Hora del Periodisme Constructiu y docent en institutos como el Instituto de Empresa University, la Universidad de Navarra o UIS Business School a Brasil. Un placer tenerte aquí, Alfredo, coincidir contigo de nuevo, porque con Alfredo nos conocimos el año pasado justamente en una sesión en Madrid sobre salud mental, que es algo también un tema importante para los periodistas, del que lamentablemente pues, tampoco se habla demasiado, pero que tiene que estar más presente en las redacciones y de hecho lo está haciendo cada vez más. Pero bueno, hemos venido a hablar sobre periodismo soluciones, de dar unas cuantas pinceladas sobre esta manera de hacer periodismo. Entonces, para empezar, y también como título de esta jornada, ¿no? Es cómo el periodismo de soluciones puede ser una herramienta para luchar contra la fatiga informativa, otro de los temas de los que se ha hablado bastante en el día de ayer aquí en el Congreso. Entonces, yo te quería preguntar, para empezar, porque hace muy poco un estudio de la Universidad Pompeu Fabra de aquí de Barcelona mostró que casi el 60% de los jóvenes entre 18 y 24 años en Cataluña evita activamente las noticias porque se sienten saturados. Y tienen un exceso, ¿no?, de contenidos. Entonces, a mí me gustaría justo empezar preguntándote eso, ¿no? Cómo el periodismo de soluciones puede revertir esta solución y cómo contribuye en esta sociedad de consumo rápido y tan fugaz que tenemos de información a ofrecer contexto y reflexión. Gracias, Judith. Bueno, y gracias a todas y a todos por dedicar el tiempo a estar aquí un sábado por la mañana. Sí, el estudio de la Pompeu Fabra es muy interesante. Hay hace tiempo datos como este que vemos del Instituto Reuters, que desde hace años dedica un capítulo de su informe anual a la evitación o al abandono del consumo de medios, ¿no? Los datos son, cada vez hay más. Este es el dato promedio en España. Es verdad que aumenta en el caso de los jóvenes por encima del 60%, como en el estudio aquí en Cataluña, y en el caso de las mujeres también, pero a mi juicio lo más relevante tiene que ver con las causas, con por qué, no tanto por el número, ¿no? Y es verdad que el estudio de la Pompeu Fabra y también el de Reuters y otros que hay abundan en las causas, y una tiene que ver con el exceso de información, pero hay otra que es muy relevante, que tiene que ver con cómo me hace sentir la información y cómo me siento. Y me siento angustiado, siento miedo, siento desesperanza. Y eso hay gente, los jóvenes, las mujeres, también las personas mayores, ¿no? Hijo mío, ¿cómo está el mundo? Me dice mi madre, están asustados de ver la tele, el tipo de noticias que se dan, ¿no? Y entonces, eso tiene una serie de efectos que son muy relevantes, y uno fundamental es la impotencia. No puedo hacer nada para resolver los desafíos sociales, ¿no? Y esto es muy relevante, sobre todo porque los medios no solamente ayudan a que nos hagamos una imagen de la realidad, del mundo, sino también nos ayudan mucho a que nos hagamos una imagen de nosotros y nosotras mismas, y del papel que podemos jugar en la realidad, y de cómo nos vemos y cómo nos contamos a nosotras mismas. Y claro, según cómo contemos la realidad y cómo contemos los problemas, podemos contarlos como
desafíos inabarcables, irresolubles, magníficos, extraordinarios, y entonces es más probable que la gente se cruce de brazos y diga, joder, pues mira, y vea pasar la actualidad y la vida. O podemos, además de contar los desafíos y sus consecuencias, podemos también explicar con mucho rigor las respuestas que hay en marcha para intentar resolverlos y qué estamos aprendiendo de ello, ¿no? De esas iniciativas sociales. En ese caso es más fácil que eso genere inspiración y que mueva a la acción, porque para actuar necesitamos ver que otras y otros están actuando y qué resultados están teniendo, ¿no? No se trata de buenismo, sino se trata de ver que hay cosas, que hay cosas pasando, ¿no? El periodismo en general muestra un desequilibrio muy grande. Como decía hasta hace unos años editor del Times de Londres, los medios contamos el mundo como un lugar peor de lo que realmente es. Lo mostramos peor porque mostramos una parte sobre todo, y ese desequilibrio es el que intenta recuperar e intenta reajustar el periodismo de soluciones. El periodismo de soluciones que se define como aquel que investiga de forma rigurosa las respuestas que las comunidades ponen en marcha para resolver desafíos sociales y extrae los aprendizajes que podamos compartir. Aquí es clave el rigor, es clave la investigación y es clave hacer periodismo de primera división o de Champions también sobre esto, porque normalmente el periodismo de investigación y denuncia, ese era el de primera división, y el periodismo más social o el periodismo que trataba de ver otros aspectos se consideraba de otra categoría, ¿no? Eso es lo que es el periodismo de soluciones, y lo que no es buenismo, no trata de hacernos más felices, sino, si lo consigue, genial, pero trata de que estemos mejor informados, de que nuestra relación sea más saludable, de que tengamos un consumo saludable y sano de medios de comunicación en nuestro día a día, ¿no? Como Óscar hablará luego, ¿no? Esa dieta informativa que sea equilibrada, ¿no? Igual que cuidamos lo que comemos, pues cuidemos lo que nos entra también, ¿no? No es nuevo, no inventa nada, no se trata de descubrir aquí un periodismo maravilloso, sino que conecta con algo que los periodistas hemos hecho siempre y hemos intentado hacer siempre. No siempre hemos tenido el tiempo necesario, ni la ayuda necesaria por parte de nuestras jefas o nuestros jefes, pero conecta con algo que o hemos hecho o tratamos de hacer y desde luego que queremos hacer, ¿no? Y no sustituye a nada, no es buen periodismo frente al mal periodismo que se hace, para nada. Es un complemento y trata, como digo, de, además de denunciar, que es esencial y es una función fundamental del control al poder de los medios, además de eso necesitamos ofrecer también esa otra parte de la realidad, ¿no? Siguiendo un poco eso, ¿no? Con el tema de informes que estábamos comentando y que tú también has mencionado, ¿no? Pues uno de los informes anuales, ¿no? de tendencias del Reuters Institute apuntaba este año al periodismo justo de soluciones como una herramienta, ¿no? para hacer frente a esta saturación informativa. ¿Realmente es una tendencia o el periodismo de soluciones ha venido para quedarse? No, o sea, es una corriente global que desde hace, con contundencia, desde hace 10 años, se extiende en todo el mundo, ¿no? Nosotros formamos parte de una red internacional, global, tenemos colegas en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en África hay un movimiento enorme desde hace también una década, en Asia-Pacífico, es un movimiento muy claro, hay muchos estudios que acreditan que es un periodismo que la ciudadanía valora, que es un periodismo que los periodistas valoran, que te ayuda a contar la complejidad, que te ayuda a superar también discursos más simplistas con los que normalmente el periodismo tiene muchas dificultades para contar la complejidad, porque lo hace con unos ritmos y con unas formas de hacer que son muy complicadas, como sabéis, ¿no? Pero hay una tendencia muy consolidada de decenas de medios que lo practican de manera habitual, que tienen secciones permanentes, periodistas que se capacitan, y hay una red internacional muy potente. Sí, sí. En ese sentido, volviendo un poco al origen, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esta corriente o esta manera de hacer periodismo y cómo ha evolucionado a día de hoy? Para sintetizarlo, hay un nacimiento en torno a hace 10-15 años en Estados Unidos, como un periodismo de soluciones muy aplicado a construir historias que tengan unos requisitos, los pilares, que son explicar muy bien el problema, explicar muy bien en qué consiste la respuesta que se está dando, acreditar las evidencias de éxito de esa respuesta,
también indagar en qué limitaciones tiene, hasta dónde llega y hasta dónde no, qué dificultades de implantación y demás, y luego qué podemos aprender. Con esas herramientas para construir historias nace Solution Journalist Network en Estados Unidos, y en Europa se consolida una tendencia que tiene que ver con eso, tiene que ver con el periodismo de soluciones y con mostrar esas respuestas, pero también tiene un componente muy importante, nace en el norte de Europa, sobre todo en Dinamarca y en el Reino Unido también, pero tiene que ver con cómo podemos generar una convivencia más sana, más democrática, favorecer el diálogo social, favorecer la convivencia, ¿no? Entonces, eso se ha ido mezclando y hoy las dos corrientes, la estadounidense y la del norte de Europa, básicamente responden a lo mismo, a tratar de que el periodismo genere unas narrativas que nos cuenten mejor a las personas, que nos cuenten de manera más justa, más equilibrada, que cuenten mejor quiénes somos, quiénes queremos ser y además que nos muestren la realidad con ese equilibrio entre desafíos enormes que tenemos, pero también iniciativas muy esperanzadoras de las que podemos aprender. En el caso de España tenemos algunos ejemplos de los que más adelante, ¿no?, en la próxima mesa podemos hablar un poco más extensamente. ¿Cuándo el periodismo de soluciones llega a España o en Cataluña? ¿Y qué obstáculos ha tenido que superar para su desarrollo? Mira, el periodismo de soluciones en los medios de comunicación tradicionales, en los grandes medios de comunicación, como práctica lleva poco tiempo, lleva en torno a 6, 8 años y es muy suave, ahora lo hablaremos. Es verdad que hay una iniciativa relacionada en sus orígenes con el periodismo positivo, que es en positivo, que luego Cristina lo contará y que tiene una historia mucho más larga y fue una semilla muy importante, sobre todo aquí en Cataluña, ¿no? Los medios, en los últimos 5 años nosotros hemos capacitado casi 400 periodistas y hemos trabajado con muchos medios. No hay ningún medio, y es una pregunta habitual, no hay ningún medio tradicional que lo incorpora de manera sistemática, ordenada, deliberada en su oferta editorial, pero sí que hay iniciativas que lo recogen, bueno, con proyectos en ocasiones ocasionales, a veces periodistas que lo hacen de manera muy voluntariosa y en otros casos con algunas iniciativas, ¿no? Radio Nacional inició un programa esta temporada con esa vocación. La Vanguardia se define como un diario constructivo y tiene algunas historias. Diario Ara, y Esther Vera, su directora, lo ha manifestado en varias ocasiones también como el director de La Vanguardia, ¿no? Esa necesidad de ser constructivos. También creo que hay apelan también a la necesidad que hablamos de convivencia, sobre todo en el caso de Cataluña, ¿no? La revista AZ tiene una sección de soluciones, es el único medio en España que tiene una sección permanente de periodismo de soluciones con historias periodísticas, no opinión ni relatos, sino historias, artículos periodísticos. Y luego veremos que se recogen en bases de datos internacionales. El País tiene Correos y Deseado, que lo empezó después de la pandemia, inspirado por una iniciativa similar de Le Monde en Francia. Y en su sección de Planeta Futuro también incluye algunas historias, pero no todas, ¿no? Las Provincias de Valencia también, con motivo de la Dana, empezó una sección y unas historias muy interesantes. Televisión Española recoge algunas cosas y El Confidencial también tiene algunos proyectos, sobre todo en coalición con medios internacionales, en los que abordan la realidad también desde esta perspectiva, ¿no? Y además de esto, coexisten aquí dos fenómenos. El fenómeno de los grandes medios, que incorpora esto. Un fenómeno que no lo he recogido, pero lo menciono, que es que las grandes marcas también se dan cuenta del interés y patrocinan secciones y llegan a acuerdos de contenido patrocinado, cosa que creo que está en la línea entre el periodismo de soluciones y la utilización para el greenwashing en algunos casos, pero bueno, está ahí y es un fenómeno que obviamente las marcas tratan de vincularse con fenómenos positivos, ¿no? Y luego hay una serie de iniciativas que nos contarán luego Gemma, Óscar y Cristina, que son entre ellas las suyas, ¿no? La Voz Positiva, l'Oest y En Positivo, aquí en Cataluña, que son ejemplos estupendos de iniciativas a cargo o bien de periodistas o de grupos de periodistas que tratan de ofrecer una alternativa complementaria a la narrativa de los medios habitual, ¿no? En algunos casos con el arraigo local, que eso es una iniciativa muy potente y hay ejemplos muy chulos en todo el mundo, como el de Yema, ¿no? Que trata de vincular este tipo de periodismo más constructivo, más positivo,
más de soluciones, a la relación más estrecha con las comunidades a las que sirve, ¿no? Y ahí hay un recorrido muy importante. Hay algunos otros ejemplos en Andalucía, La cara buena del mundo, que hace María Díaz, una periodista también, Vidas compartidas de Paco Méndez en Andalucía, iniciativas individuales de periodistas que tratan, en algunos casos como segunda actividad, en otros casos tratando de que sean una actividad principal, ¿no? Que no es fácil sobrevivir, ¿no? Y luego Noticias Positivas, que lleva unos cuantos años con Dani Jiménez, o Los Viernes Sostenibles, ¿no? de Guillem Bargalló, que trata, también empezó en Cataluña, y que trata de dar esa visión. Hay muchas iniciativas muy interesantes. Respecto a Europa, por todo lo que dices, parece que no estemos tan mal. No, sí, claro, porque siempre creemos que estamos peor que los demás, individualmente y colectivamente, pero tenemos que ser también mucho más, mirarnos con una mirada mucho más justa y también más compasiva. Estamos haciendo lo que podemos, y en España el sistema de medios es un sistema muy complicado y muy polarizado, y no es fácil introducir estas miradas en un ecosistema que se la juega todos los días a ver quién da el titular más llamativo, a ver quién ataca más al contrario. En ese contexto es muy difícil hacer este tipo de periodismo, pero hay ejemplos estupendos. Y me preguntabas, si permites, por las barreras, pero quiero recoger esto porque el Solution Story Tracker es una herramienta que tiene el Solution Journalist Network, que es una organización estadounidense implantada en el ámbito global. Tiene una base de datos con más de 16.000 historias de periodismo y soluciones, y en España más de la mitad de las que recoge son de Revista AZ, ¿no? Que es una revista que, como digo, es la primera que tiene una sección de soluciones y la única. Recurrente, constante, lleva casi 5 años con ella, y es el medio, es un medio chiquito, pero es el medio que tiene más de la mitad de las historias publicadas por medios españoles de periodismo de soluciones en esta base de datos, ¿no? Lo que da idea también de que hay iniciativas que no necesariamente tienen que ser los grandes medios, que pueden encajar perfectamente con esto, ¿no? Y me preguntabas por las barreras. Sí, saber un poco por qué cuesta tanto, ¿no?, que claro, este tipo de periodismo esté implementado en las redacciones. Cuesta en todo el mundo cuesta, en unos sitios cuesta más que en otros, y este es uno de los que más cuesta, es verdad, porque, como digo, el sur de Europa, los medios tienen ese componente de mucha dependencia del ámbito político, del ámbito económico, el nivel de polarización es muy alto, la identificación ideológica o partidista es muy clara, y esa es una barrera grande. Pero luego yo creo que hay, a la hora de trabajar con medios, nosotros hemos trabajado con más de 15 medios, y hay dos tipos de barreras. Una tiene que ver con las rutinas de trabajo, y estas sí que son en todo el mundo. Cada vez las redacciones tienen menos gente, tienen más cosas que hacer, atienden en muchos casos a la web, al papel, conciliar es muy difícil, y eso hace que cuando planteas programas que pueden ser de formación o de capacitación o de reflexión con los periodistas y ver ejemplos y trabajar con ellos, es muy difícil sacar tiempo para eso, ¿no? Y luego hay otra que determinados editores claramente dicen, esto está bien, pero me va a generar más ingresos mañana, porque su preocupación es esa, porque cuando muchos medios están en modo supervivencia, plantear otras cuestiones queda en un segundo nivel, ¿no? Esa es una barrera muy clara desde el punto de vista de la implantación. Y luego hay otras de creencias profundas, hay otras más culturales, de creer que un periodismo constructivo y de soluciones es incompatible con la crítica, o es incompatible o se identifica con un periodismo más amable, del que todo el mundo quiere huir, ¿no? Cuando nosotros estamos para otra cosa, los periodistas, estamos para, y a veces parece que solo para eso, ¿no? Pues quizás estemos para más cosas, y esta es muy complementaria. ¿Serían un poco los retos de futuro que tiene el periodismo de soluciones? Mira, lo está entendiendo muy bien. Nosotros trabajamos con medios, pero sobre todo estamos trabajando con organizaciones sociales, con fundaciones, con algunas instituciones, para aplicar estos principios a las narrativas sociales que ellos hacen. Y la acogida desde el punto de vista de las personas que trabajan tanto en la dirección como en las personas de comunicación son muy importantes. Y ahí hay una línea de trabajo muy importante. Con los medios, creo que el desafío fundamental
es encontrar fórmulas que les hagan compatible con vivir su día a día, que no les da para mucho porque están a piñón, con sacar espacios para poder hablar de periodismo, reconectar con por qué nos hicimos periodistas. Y luego también hay una muy clara que tiene que ver con si tengo tiempo para poner unas diapos más, con conciliar el ser críticos y el ser constructivos al mismo tiempo. Y hay algunos ejemplos muy claros. Hay uno muy claro relacionado, fíjate, con la información ambiental, por ejemplo, ¿no? Justo te iba a preguntar luego después, pero no, pues, aprovechemos. Sí, fíjate. Hace años también que el periodismo de soluciones, hay medios internacionales, sobre todo estadounidenses, pero no solo, que ya hace más de 5 años incorporaban a sus plantillas periodistas medioambientales con perfil de periodismo de soluciones, y esa era la oferta, esa era la posición. De manera que incorporar el periodismo de soluciones a cómo contamos el cambio climático, la crisis climática, es un hecho muy claro desde hace años. Lo acreditan y lo consideraban necesario los estudios, y la industria se puso a ello claramente. Los estudios porque el miedo paraliza, y cuando contamos el cambio climático y otro tipo de desafíos, pero cuando lo contamos solamente desde el miedo, desde hacer sonar las alarmas, ¿no? Cuidado, sí, cuidado. Precisamente esta semana, ¿no? El secretario general de Naciones Unidas decía eso, ¿no? Pues que el 1,5 ya no vamos a llegar. Entonces, claro, o sea, ante esta tendencia, ¿no? Esta ola de informaciones negativas sobre la crisis climática, cómo el periodismo de soluciones puede ser una herramienta a luchar contra esa parálisis. Claro, sí, joder, el secretario de Naciones Unidas suele ser bastante catastrófico, igual es su papel, pero aquí, no, es decir, aquí jugamos una tensión también con los activistas y con la gente que trabaja en el ámbito medioambiental, de claro, joder, yo quiero que la gente actúe, le tengo que meter un poco, le tengo que decir lo mal que estamos para que actúe. Si no le digo lo mal que estamos, no va a actuar, y si le digo que vamos bien, joder, no va a actuar. Entonces, eso se puede conciliar. De hecho, Sir David Attenborough, aparte de sus documentales en la BBC y todo eso, él iba a las COP, ¿no? y tenía una frase muy interesante que decía, joder, tenemos que mover a la acción para tratar de sobrellevar o aminorar la crisis climática, apelando a la esperanza y no al miedo, ¿no? Pero la esperanza no ingenua, no buenista, sino la esperanza basada en datos. Entonces, en este caso, hay un caso que para mí es paradigmático, el caso de los incendios este verano, ¿no? Hay informaciones que hablan de qué hemos hecho mal, por qué esto no funciona, y hay otras que cuentan, por ejemplo, cómo en Canarias llevan años sin tener este tipo de incendios y exactamente qué están haciendo. Lo que no quiere decir que todo el mundo pueda hacer exactamente eso, pero sí podemos aprender de cómo lo han hecho, ¿no? Y se trata de una visión de, además de contar que nos hemos quemado, contar que hay otros haciendo y qué están haciendo. Lo que pasa es que el periodismo cuenta, por ejemplo, los incendios como sucesos, ¿no? No como algo más profundo y más grande, porque le cuesta mucho. Entonces lo contamos como un suceso que ha ocurrido, nos olvidamos el resto del invierno, luego empezaremos a hablar dentro de unos meses, pero ya no se habla de los incendios. Cuando el periodismo lo que debería tener en su agenda, en teoría, son grandes problemas. Si lo era hace 3 meses, pues seguirá siéndolo para el año que viene. Entonces, ¿por qué no mantenemos? Pero claro, ¿quién tiene la valentía de mantener en la agenda eso cuando hay otras cosas pasando mucho más escabrosas y que quizá además me generan más clics, ¿no? O algo así, ¿no? Lamentablemente siguen habiendo incendios, claro. Hay los incendios de invierno, claro. Lamentablemente, como bien dices, pues tampoco no se habla tanto, claro. Porque no es la magnitud, ¿no?, de este verano, pero nos quedamos con este mensaje de esperanza que seguiremos desarrollando en la próxima mesa, y si hay preguntas tendrán que esperar a la próxima sesión, que tenemos aquí a Alfredo, o sea que no se mueve, o sea que muchas gracias por estar aquí y seguimos con la próxima mesa. Gracias. Gracias.